Hay una marcada expectativa por lo que pueda decir el presidente mañana en el Congreso, la posibilidad de que pueda surgir desde allí algún anuncio, pero sobre todo por el contexto político que acompaña a un deterioro social sin precedentes en el país, por la pobreza, por la licuación de salarios y jubilaciones, por la tensión que acompaña a este tipo de medidas. En un discurso con mucha crispación, con mucho agravio, en el que parece que también los parlamentarios surgen en el centro de la atención. Pero vamos a tomar contacto con la diputada de Izquierda, Miriam Bregman. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Un placer. Miriam, qué difícil, ¿no?, encontrar un análisis político que piense en una Argentina distinta desde lo social, cuando el escenario que se da en la política emerge casi en el barro, con algunos discursos no solo que descalifican, sino que incorporan hasta actos de xenofobia, ¿no? Xenofobia, discriminación, cosas muy graves en boca de un presidente. Pero creo que, pensando un poco lo que vos planteabas en la introducción, hay dos cosas que no hay que perder de vista. El presidente viene a la apertura de la Asamblea Legislativa con dos objetivos. Uno, disimular la derrota, porque él dijo, los voy a tener a todos sesionando durante enero, me voy a llevar una ley ómnibus, y no fue así. Una ley que no solo se enfrentó en el recinto, sino que particularmente tuvo mucha resistencia en la calle. Entonces el presidente, con todos estos fuegos artificiales que vemos que tira, anuncios, el atril que pide para hablar y todas esas cosas increíbles, está tratando en primer lugar de disimular que viene de una derrota muy importante. No es fácil venir al Congreso en marzo, abrir tu primer periodo legislativo con una derrota. Y en esas condiciones va. Entonces los fuegos artificiales que tira son para disimular eso. Segunda cuestión que tiene que disimular y que tiene que tratar de evitar que se hable. Que el ajuste lo está pagando el pueblo trabajador, que los tarifazos lo está pagando el pueblo trabajador, que el ajuste central para conseguir el déficit que ellos festejan lo hicieron ajustando jubilaciones y partidas sociales. Entonces él tiene que venir para hacer un discurso contra la casta, cuando la casta económica, la principal casta de nuestro país, está más feliz que nunca, porque está haciendo lo que quiere, está haciendo una toma de ganancias exorbitantes mediante el aumento de precios, comienzan los despidos. Es decir, mientras los de arriba se están enriqueciendo a un ritmo agigantado, por abajo también el ajuste es muy grande, y es un ajuste clásico, conservador, de esos ajustes neoliberales que se han visto tantas veces, tal vez en otro grado en nuestro país, pero en muchos países del mundo y esencialmente de América Latina. Entonces viene con esta función, disimular la cara de derrota y disimular que lo que está haciendo es lo más ortodoxo de la economía, que no tiene nada de nuevo y que la casta está feliz. ¿Entiende, Miriam, por lo que ha sido por lo que han sido estos 2 meses de gobierno de Milei, por lo que de redoblar la apuesta, por lo menos desde lo discursivo, aún después de la derrota política en el Congreso, que lo que va a suceder mañana es una profundización, es una búsqueda de encontrar algún gesto social que acompañe este ajuste ante la imposibilidad de hacerlo políticamente? ¿Qué imagina que va a suceder mañana con el Congreso, con el discurso de Milei? Mira, desde lo discursivo, como bien decís vos, él puede ir a una ofensiva, puede redoblar la apuesta. En estos días vimos cuestionar el lenguaje inclusivo, es decir, cosas que la verdad, solamente tienen sentido para pensar mantener algún grado de cohesión en muchos de los que los votaron, pero evidentemente con eso no va a llenar el bolsillo de nadie, ni va a hacer que bajen los precios de los alimentos, ni va a llegar la comida a los comedores que está faltando. Entonces, él tiene una verborragia discursiva, agresiva, para mantener esa ofensiva, pero de contenido es un empleado del Fondo Monetario que está llevando adelante a rajatabla las políticas del FMI, intentando incluso sobrecumplirlas. Le ha vuelto a jurar su fidelidad a Estados Unidos. Entonces, el ámbito que él tiene es muy acotado. Todo eso que vemos, que él se presenta como un león, yo se lo dije en el debate presidencial,
es un gatito mimoso del poder económico. Mirá, y eso se está comprobando día a día. Él no se puede salir ni un milímetro de eso. Por eso la ley ómnibus, que muchos se la votaron, ¿no? Después fracasó, pero se la habían votado en general. El DNU, que sigue vigente porque todavía diputados y senadores no se sientan a rechazarlo, tiene nombre y apellido en cada uno de sus artículos. Vos agarrás cada uno de los artículos de todo el andamiaje jurídico que prepararon Milei, Caputo, Sturzenegger, y cada uno responde a un lobby económico. Entonces, su promocionada libertad no es una libertad para que el pueblo trabajador, para que los jubilados, para que las mujeres estemos mejor. Es la libertad económica para que los de arriba se enriquezcan a pasos agigantados. Eso te cierra mucho el panorama, porque Milei mañana dirá lo que dirá, pero las medidas económicas van a ser todas a favor de los de arriba. Lo que está ocurriendo con algunas empresas, lo ha planteado Sindar, Bagley, digo empresas de primera línea, pero en muchos otros aspectos. Uno lo ve en el recorrido por las ciudades y pueblos, en lo que está pasando con los comercios, que están semivacíos, las pequeñas pymes que están tratando de buscar algún tipo de respuesta para sostenerse en medio de esta desazón, porque sobre todo no se trata de lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo, sino la muy baja expectativa de que esto pueda revertirse en el corto plazo. ¿Cómo está midiendo la política el pulso social, el pulso de las calles? ¿Cómo observan esa respuesta ante lo que está ocurriendo con las medidas del gobierno? Mira, ahí hay dos situaciones distintas. Las que ganaron muchísimo estos últimos años, grandes empresas, incluso exportadoras, que aumentan sus precios, y los pequeños comerciantes que realmente la están pasando muy mal. La están pasando muy mal, y pensé que recién ahora van a venir los grandes tarifazos sobre facturas de luz, de gas y demás. Entonces, la verdad que la situación de los pequeños comerciantes nos preocupa y es uno de los temas que hay que prestar muchísima atención en el próximo periodo, porque es obvio que la gente no tiene para gastar un peso, que las familias están restringiendo todo tipo de gasto y que el salario se lo siguen llevando las grandes alimenticias, todos los que tienen capacidad de aumentar sin fin los precios, y ni que hablar el aumento de combustible. Mira, yo en la calle noto que crece el descontento muy rápido. Pensé que hace 2 meses y pico que asumió Javier Milei y el descontento es muy grande. Bueno, en Córdoba también hay, en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, se han desarrollado asambleas barriales como una forma democrática de participación y organización, que se van a movilizar mañana al Congreso a la apertura de sesiones. Empieza a haber conflictos en los lugares de trabajo, la docencia está saliendo a luchar, porque siempre lo dijimos, con el Fondo Monetario, si hay 2 sectores que se recortan inmediatamente son salud y educación, y es lo que estamos viendo. No creamos que la pelea con los gobernadores y todo esto que dice Milei tiene algo que ver. El Fondo Monetario exige ajuste en educación y salud pública, y es lo que él está llevando adelante, incluso con gobernadores bastante dispuestos a acompañarlos en el ajuste. Entonces, en la calle empezamos a ver que cambia rápidamente la situación, que el gobierno pierde apoyo y que por eso te decía que tanta verborragia discursiva, ¿no? Intenta desde el discurso que lo llevó al poder, el cuestionamiento a la casta política, a la dirigencia política que efectivamente nos trajo hasta acá, porque veníamos de una crisis económica de años, veníamos de baja de salarios, de ajuste en jubilaciones. Sergio Massa había hecho el ajuste en jubilaciones, entonces Javier Milei se para sobre eso para intentar pasar un plan sumamente ofensivo. Pero todo eso tiene patas cortas, ¿viste? Porque cuando vos ya no podés pagar la luz, cuando empiezan las clases y tenemos que armar la canasta en casa y vos empezás a ver que lo que aumentaron las cosas, lo que vale las hojas de dibujo, lo que vale una mochila, ahí se te empiezan a terminar todos los discursos. Entonces creo que vamos a un periodo de mucha conflictividad y que en el Congreso Nacional esto se va a ver reflejado. Vos pensás que no solo está la derecha a la ofensiva, yo lo marco con mucha preocupación, la carta que sacó Cristina Fernández de Kirchner diciendo que hay un problema, que la gente se va a la educación privada porque no quiere la educación pública, en el marco del conflicto educativo, un mal momento elige para hacer semejante reflexión, o que estaría dispuesta a discutir privatizaciones, nos lleva a una discusión complicada en el Congreso Nacional. No evitemos hablar de esto, porque yo no creo que las privatizaciones puedan ser 50 y 50, que el Banco Nación lo que necesite sean los fondos de BlackRock.
me parece que sí, podemos tener control de trabajadores y usuarios, podemos ir a otras medidas que favorezcan a las mayorías populares, pero no regalar las empresas públicas. Miriam, para quienes vivimos el 2001, más allá del contexto económico y social, que puede o no tener parámetros, porque veníamos de un modelo neoliberal, estamos atravesando esas mismas circunstancias ahora, pero la percepción que teníamos en la calle, periodísticamente, era de un enojo colectivo hacia la clase política, hacia la clase dirigente en general. El hecho de, sí, estamos mal, pero no veo que haya algo que me genere alivio del otro lado, una esperanza, ¿no? El 2001 nos había arrebatado la esperanza y comenzaron a surgir construcciones que no habían sido frecuentes, digo, las asambleas barriales, los encuentros en las plazas y demás. Da la sensación, porque Milei es también la consecuencia de un proceso político, por eso tenemos hoy a Milei en el poder, que hoy también hay una cuestión de fastidio. Está bien, Milei no me está dando la respuesta, pero ¿qué otras respuestas me dieron antes, ¿no? Y esta cuestión del enojo colectivo hacia la clase dirigente o política, que nos vuelve a poner en esa posición, ¿no? Como dice en la canción de Serrat, sentado sobre una calabaza, donde no encontrás un lugar donde contenerte, y esto puede terminar en situaciones que, como ocurrió en el 2001, fueron dramáticas. ¿Le preocupa como dirigente política que esto pueda tener ese mismo desenlace o que tengamos circunstancias que nos hacen suponer de que esto puede volver a suceder? No, mira, mi preocupación es que desde la izquierda, desde los sectores que defendemos a los trabajadores y las trabajadoras, que siempre hemos estado del lado de los jubilados y las jubiladas, podamos construir esa alternativa política para que la salida una vez sea favorable a las mayorías populares y no termine pagando la crisis el pueblo trabajador, porque lo que vos decís es muy cierto. ¿Y cómo no va a haber enojo con la dirigencia política? ¿Cómo no? ¿Cómo no si venimos de años de caídas de salario? ¿Cómo no si mientras a los sectores medios los recortaban, a los grandes empresarios se le daban todo tipo de beneficios? ¿Cómo no si el último gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa dijo que venía a llenar la heladera, a terminar con la estafa del Fondo Monetario y terminó haciendo lo contrario? Porque pensá que los procesos políticos vienen de eso, no veníamos un gobierno de ajuste neoliberal feroz de Mauricio Macri, y se presentaron como una alternativa diciendo hay 2019, hay que abandonar la calle, vamos todos detrás del peronismo porque de esa manera va a haber una salida favorable, que como te decía, eso eran los eslogans, ¿no? Llenar la heladera, terminar con la estafa del fondo. Bueno, ¿dónde estuvo eso? El ajuste lo hicieron en los jubilados. Le validaron la deuda con el fondo Mauricio Macri, que es la deuda que hoy seguimos teniendo sobre nuestras cabezas. Ajustaron los salarios. Bueno, eso produce un enojo y un desencanto en muchísimos sectores de la población que es casi lógico que ocurra. Ahora, el problema es que eso lo logró canalizar una alternativa de ultraderecha con un discurso muy enfocado a la dirigencia política, pero para aplicar un ajuste clásico conservador neoliberal. Así que creo que en esas asambleas barriales, en esos sectores que se empiezan a movilizar, en la juventud que se empieza a organizar contra los tarifazos y demás, está el germen para que confluyamos y construyamos una alternativa nueva donde no siempre tengamos que elegir entre ajuste neoliberal o administrar la pobreza. Me parece que no va más eso. No podemos seguir eligiendo entre gobierno de 60% de pobreza y gobierno de 30%. Me parece que ya son muchos años y que hay que pensar verdaderamente cómo desde los trabajadores y trabajadoras planteamos una salida a esta crisis que existe, porque yo no quiero escuchar más que me repitan la restricción externa, la falta de dólares. Bueno, ¿y qué se hizo contra eso, además de regalarle el dólar soja a las grandes cerealeras? ¿Por qué no se establece el monopolio del comercio exterior bajo control de los trabajadores y todos los dólares que entraron? Porque pensá que el gobierno de Alberto Fernández tuvo superávit los primeros años. ¿Y qué pasó con esos dólares? No quedó un dólar en el Banco Central. Entonces, no es que no hay dólares, es que se lo apropian unos pocos. ¿Por qué yendo a los tarifazos? ¿Por qué la salida del tarifazo o subsidio a los empresarios? ¿Por qué no pensar un esquema donde se piense todo el transporte como transporte nacional, estatal, bajo control de trabajadores y usuarios, y se administren los recursos en función de las necesidades sociales? Hay otra salida. El problema es que acá nadie se sale del esquema que se ha establecido en nuestro país, que como te decía antes es cada vez más privatizador y se van adoptando los dogmas neoliberales.
Miriam, quiero agradecerle muchísimo este contacto. Podemos reprocharle muchas cuestiones a la izquierda en su construcción de poder o en los posicionamientos que ha tenido, pero difícilmente le podríamos replantear o discutir no haber tenido coherencia en todos estos años y por eso la valoramos especialmente. Muchísimas gracias. Gracias, y te digo que la gente en la calle ahora, muchos nos agradecen porque muchas de las cosas que veníamos diciendo en el último tiempo ahora ven que está ocurriendo, pero yo no quiero agradecimiento, quiero que nos podamos organizar para cambiar esta situación de raíz. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias. Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda, en la previa, en la antesala, lo que será el discurso de Javier Milei.